Muy buenos días. Vamos a esperar unos minutitos hasta que termine de unirse la gente y comenzaremos pronto. ¿Ok? Bueno, vi ahí que se unió un poco más de gente. Vamos a partir de dar inicio a este webinar. Así que vuelvo a darle la bienvenida a todos esta mañana. Les agradezco su presencia. Mi nombre es Carolina Soto. Soy directora comercial de Mon Group, acá en Canadá, en Toronto, como podrán ver a mis espaldas. Nosotros contábamos con oficinas acá en Canadá hace poquito más de 3 años. Ya vamos para los 4 prácticamente, como pasa el tiempo. Y bueno, Mon Group es una consultora de carácter internacional que tiene presencia en muchos países de Sudamérica, como pueden ver abajo en las banderas. Eh, Nosotros apoyamos a empresas, en este caso en el mercado de Canadá, apoyamos a empresas latinoamericanas que tengan interés de instalarse acá,
a través de servicios de apoyo legal, contable y de distinta índole. Entonces ahora en el webinar le vamos a contar un poquito sobre cómo hacer negocios y aquellos aspectos que hay que considerar a la hora de instalarse acá. Y al final de la presentación va a quedar abierto para preguntas y respuestas. También les vamos a hacer llegar la presentación y van a quedar mis datos de contacto, ¿ya? Así que vamos a dar inicio esta mañana al webinar. Bueno, para muchos de ustedes, a lo mejor algunos están presentes acá en Canadá, algunos aún no han dado el paso, tienen el interés desde sus países respectivos. Todos sabemos dónde está ubicado Canadá, muy cerquita de Estados Unidos. Canadá está conformado por 10 provincias y 3 territorios, y a la vez cuenta con un tipo de gobierno federal y un gobierno provincial. Su jefe de Estado es el primer ministro, el señor Justin Trudeau, y también Canadá cuenta con la figura de la gobernadora general, la señora Mary Simon, donde ella viene a ser la representante directa de la reina Elizabeth II de Inglaterra, quien también juega un rol dentro del gobierno de Canadá. Acá, a ver, podría ahondar mucho más en las características geográficas de Canadá, pero simplemente aquí a manera de resumen me gustaría hablar sobre las 4 ciudades con mayor cantidad de población en Canadá, partiendo por Ontario. En la provincia de Ontario se encuentran 2 ciudades importantes, Ottawa, por supuesto, primero que nada, siendo la capital de Canadá, y luego tenemos a Toronto, siendo, yo podría decir que es la capital de negocios de Canadá, es la ciudad que cuenta con mayor cantidad de habitantes. Estamos hablando, Ontario en su totalidad cuenta con 15 millones y Toronto con un poco más de 6 millones. Después está en la provincia de Quebec, está Montreal, que es la ciudad más grande, con un poco más de 4 millones de habitantes. Recordemos que Canadá cuenta con 2 idiomas oficiales, que son el inglés y el francés. Y es en Quebec donde se habla la mayor cantidad de francés, ¿ya? Luego, por el lado de la costa oeste, o de la West Coast, nos encontramos con la provincia de British Columbia, o la Beautiful British Columbia, como se le llama. Está la ciudad de Vancouver, que cuenta con un poco más de 2,5 millones de habitantes. Y luego también en la costa oeste, pero de manera paralela a British Columbia, nos encontramos con la ciudad de Calgary, que cuenta con 1,5 millones de habitantes. Como para hacerles una idea general de las ciudades con mayor población en Canadá. A continuación acá pueden ver los tratados de libre comercio vigentes que tiene Canadá hoy con distintos países. Uno de los tratados de libre comercio más antiguos que se firmó con un país de Sudamérica efectivamente fue con Chile en 1997. Pero aparte también de tener tratados de libre comercio con países específicos, también hay ciertos grupos económicos, como son por ejemplo el EFTA o el CETA, que es un grupo de países pertenecientes a Europa. Y también tenemos, por ejemplo, el CPTPP, que fue un acuerdo que se pactó hace unos años atrás en un conjunto de 11 países. Y también finalmente está más abajo el CUSMA, que es el nuevo acuerdo que vino a reemplazar al ex-NAFTA, donde tanto México, Canadá y Estados Unidos tienen un tratado de libre comercio entre ellos. A continuación acá podemos ver sobre los tratados de doble tributación que hay entre Canadá y ciertos países de Latinoamérica. El año pasado hicimos una serie de webinars sobre los tratados de libre comercio entre estos países y Canadá. Lo que hicimos en su momento fue ofrecer, digamos, la información técnica y aplicada a un caso real respecto de este. Para aquellos que puedan estar interesados en tener más información sobre esto, yo puedo hacerles llegar la información
Así que de todas maneras vamos a quedar en contacto finalmente. Yo les voy a mandar un mail de seguimiento y en caso de que tengan interés sobre esta materia, me lo comunican. Y estos son todos los otros países con los que Canadá también tiene tratado de doble tributación, los que son 94 en total. Bueno, ahora voy a brevemente hablar un poco sobre los aspectos relevantes que hay que considerar ahora de la inversión extranjera, ¿ya? Para luego enfocarnos como en el fuerte de la presentación, que va a tener que ver con todos los aspectos legales, tributarios y laborales que hay que considerar a la hora de querer instalarse en Canadá como empresa. Partamos por el tema de la inversión extranjera. Acá simplemente lo que quiero es comentarles que la Ley de Inversiones de Canadá es quien se encarga de regular las inversiones importantes en negocios realizadas en Canadá por aquellas personas que no son ciudadanos o que no se encuentran bajo el estatus de residente permanente. También comentar que cuando un ciudadano no canadiense planea adquirir o crear un negocio acá, debe primero contactarse con el gobierno canadiense para poder presentar una notificación o solicitud de revisión. Y finalmente, comentarles que existe un factor que determina si el inversionista necesita o no presentar la solicitud de revisión ante la Investment Canada Act, que tiene que ver con el valor de los activos del nuevo negocio o el negocio adquirido, ¿ya? Y finalmente comentarles que respecto a casi todas las inversiones, el departamento responsable de la administración de la ley es Innovation Science and Economic Development Canada. Acá hay 4 puntos que me gustaría mencionar. Primero que todo, es muy relevante de decir, es que la inversión extranjera está permitida en todos los sectores de la economía, ¿ya? Salvo en ciertas actividades que son las culturales y las de seguridad nacional. También es relevante mencionar que hay una igualdad de tratamiento a la inversión extranjera respecto de la nacional, y también en función de lo que les mostré recién, la cantidad de tratados de libre comercio existentes y tratados de doble tributación, demuestra la política estatal abierta que tiene Canadá a la inversión extranjera, la que se plasma en estos convenios. Y mencionarles también que Canadá, tanto a nivel país como a nivel provincia, e incluso a nivel ciudad, tiene sus propios programas de incentivo a la inversión. Canadá, yo creo que a diferencia de muchos de nuestros países en Latinoamérica, que se caracterizan por tener una mayor centralización del tratamiento de las políticas de inversión extranjera, está bien, o sea, digamos, maneja cada provincia, cada municipalidad y a nivel país manejan sus propios programas también de incentivo y promoción de la inversión extranjera, lo que habla de la no centralización, por decirlo de alguna manera, de Canadá. Ok, entonces vamos a entrar de lleno ahora a hablar un poquito sobre los aspectos legales, tributarios y laborales que hay que tomar en cuenta a la hora de instalarse acá, ¿ya? Acá, primero que todo, yo creo que hay ciertas preguntas que nos necesitamos hacer a la hora de decir, bueno, voy a hacer negocios en Canadá, pero, a ver, necesito crear la empresa para realizar las actividades comerciales en Canadá. ¿Necesito realmente crear la empresa en Canadá o a lo mejor no es necesario? En caso que la quiera crear o incorporar, ¿tengo que hacerlo a nivel federal o a nivel provincial? ¿Y qué opciones de estructura corporativa hay en Canadá que yo puedo tomar en consideración para tomar la mejor decisión, digamos? Entonces, respecto de esto último, también hay que pensar quién vamos a querer que sea el dueño de la empresa. La misma persona que es dueña, por ejemplo, pongámosle en Chile o en Perú, o alguien distinto que vive acá. ¿Quiénes van a ser los directores? ¿Cómo vamos a financiarla? ¿Cómo vamos a buscar repatriar las ganancias? Todo el tema de los precios de transferencia y, por supuesto, la parte operativa, ¿ya? Respecto de los productos y los servicios que tenemos previstos. Entonces, nos volvemos a hacer la pregunta.
¿cómo puede esta empresa extranjera prestar servicios o vender sus productos en Canadá? ¿Ya? Entonces, hay dos maneras, ¿ya? El primer approach, o la primera manera a lo mejor de prospectar el mercado y entenderlo antes de tomar la decisión a lo mejor de instalar, ¿no? No nos requiere tener una presencia en Canadá y podemos entrar, digamos, y tantear terreno de manera temporal. Aquí les pongo, por ejemplo, dos ejemplos. En el caso, tomemos el ejemplo, por ejemplo, de una viña, ¿ya? Una empresa productora de vino. Puede, por ejemplo, tratar de entrar sus productos acá al mercado de Canadá a través de un agente que les puede ayudar con esta prospección de mercado. O, por ejemplo, no sé, en el caso de una empresa productora de productos químicos para la minería, por ejemplo, el dueño o el encargado de ventas puede venir, qué sé yo, hacer ciertos viajes, primero hablar con los primeros potenciales clientes y el día de mañana finalmente decidir contar con un distribuidor, ¿ya? Como una primera approach. Ahora, cuando ya pasamos esta etapa, y aquí quiero volver a recordar y mencionar que acá hay entidades en las que yo creo que es importante que ustedes se apoyen, como por ejemplo están todas las oficinas de PROMPERÚ, PROCHILE o PROCOLOMBIA, todas aquellas oficinas de apoyo a los exportadores de los países de origen, pueden ser de una gran ayuda para ustedes porque conocen el mercado, están acá y les pueden ayudar a darles un perfil o una idea de que aquella industria en particular en la que ustedes se encuentran con su negocio. Así también están los agregados comerciales de Canadá, también en los países de orígenes, que si bien obviamente igual ellos apoyan a su giro canadiense, pero les interesa hacer este cruce y este puente, ¿ya? Así que hay recursos donde ahí podrían apoyarse. Pero vamos a la etapa en que decimos, ya, estoy seguro, me quiero instalar en Canadá, a través de una presencia permanente. Aquí hay 4 formas, y vamos ahora en la próxima slide a ahondar un poquito en ellas. Esto puede ser a través de una propiedad única, a través de una sociedad, a través de una corporación o una cooperativa, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una propiedad única o un sole proprietorship, estamos hablando de que tú instalas tu empresa, la creas como persona natural, ¿ya? Es la misma persona que se registra como contribuyente. Por ejemplo, yo, la misma Carolina, yo me instalo como Carolina y armo mi empresa. Entonces la responsabilidad va sobre el propietario único que está a cargo de la gestión empresarial, las responsabilidades y la deuda del patrimonio, ¿no? Por supuesto, esto es más fácil, tiene bajos costos de partida y papeleo, y los impuestos, tanto los ingresos como los gastos, son incorporados en la declaración de impuestos personal del dueño del negocio. Por lo tanto, es de fácil gestión, digamos. Y después tenemos 2 tipos de sociedades. Una es la sociedad responsabilidad limitada o la conocida Canadian Limited Partnership y la corporación. En el caso de disculpen. En el caso de la Limited Partnership, aquí se requiere un mínimo de 2 socios o más. La organización social es a través de una asamblea de socios. La responsabilidad es limitada a los aportes de capital, con excepción de obligaciones laborales y fiscales. Se constituye a través de escritura pública. Y la parte impositiva debe presentar su propia declaración de impuestos, salvo que opte por régimen de transparencia. Cuando hablo de régimen de transparencia me refiero a que lo paga el mismo socio, ¿ya? Y aquí me quiero concentrar un poquito más en la parte de la corporación, que es el tipo de sociedad más usada para estos fines en Canadá. ¿Por qué? Acá se requiere un accionista mínimo de una persona, ¿ya? Entonces necesitas por lo menos una persona como accionista. El registro puede ser federal, provincial o territorial. Y la manera de organizarse es a través de una asamblea de accionistas y una junta directiva. Entonces, si tú incorporas la corporación a nivel federal, hay un requisito que te dice que el 25% de los directores debe residir en Canadá. Este requisito no corre
cuando la corporación es incorporada a nivel provincial. Por darle el ejemplo de Ontario, Quebec y algunas otras provincias en Canadá, donde digamos que Juan Pérez, por ejemplo, es el dueño de la empresa en Chile, y desea incorporar la corporación a nivel provincial en la provincia de Ontario, en Canadá, y él mismo no requiere ser, puede ser el único accionista de esta corporación. Por lo tanto, el requerimiento de que sea un residente canadiense no corre a nivel provincial. Y esto es una gran ventaja generalmente para empresas extranjeras que desean mantener, digamos, la propiedad en el mismo propietario que es extranjero. ¿Ya? Respecto de la responsabilidad, el monto va de acuerdo a los aportes de capital, se constituye también a través de escritura pública y debe presentar su propia declaración de impuestos. No puede optar por transparencia. Esta figura es la que hemos venido usando con varios clientes a la fecha y es bastante fácil, de rápida gestión. Estamos hablando que el tiempo estimado para dejar esto listo es de 3 a 4 semanas, teniendo toda la información sobre la mesa, por supuesto, incluso puede ser menos, ¿ya? Por lo tanto, para hacer un resumen del proceso de constitución, primero que nada se documenta la constitución de la empresa, luego se inscribe en el registro mercantil, acá, se designan los directores, quiénes van a ser, nombre completo y roles, no roles, disculpa, quiénes van a ser los directores, porque después tienes los funcionarios, y ahí es donde tienes que decidir quién va a ser el presidente, quién va a ser el tesorero, por ejemplo, etc. Y luego se inscribe en el registro único tributario, ¿ya? Acá el equivalente al Servicio de Impuestos Internos en Chile o a la SUNAT en Perú es el CRA, que es el Canada Revenue Agency, o CRA, como le voy a llamar de ahora en adelante. Y una vez la empresa incorporada se debe registrar en el CRA. Y a la vez también se puede realizar la apertura de la cuenta bancaria. Acá en Canadá hay digamos, los top 5 bancos, los 5 top bancos acá están conformados por Scotiabank, TD Bank, RBC, BMO y CIBC. A la fecha nosotros hemos tenido una muy buena trabajo y gestión con Scotiabank, que como bien todos ustedes saben, tiene una gran importancia y presencia en Latinoamérica. Y finalmente, para terminar este proceso, después los dejamos listos para que ustedes puedan ya facturar, ¿ya? Entonces, ese sería el proceso completo en el que podemos apoyar. Ahora, vámonos a hablar sobre la parte impositiva, ¿ya? Vamos a hablar primero sobre el impuesto a la renta de empresas, ¿ya? Entonces, como les dije recién, el CRA es la institución gubernamental responsable de la administración de las leyes impositivas, tanto para el gobierno de Canadá como para la mayoría de sus provincias y territorios. El impuesto a la renta de empresas está conformado por dos partes, ¿ya? Una es la federal, que es de un 15%, y luego va a ser provincial. Aquí, cuando yo digo que es provincial, varía un poquito de una provincia a otra, pero es prácticamente, no es tanto, digamos, ¿ya? Entonces es entre un 23 y un 31%. Por ejemplo, en el caso de Ontario, el impuesto a la renta para empresas es de un 26,5% para empresas con un dueño extranjero. ¿Por qué hago acá esta aclaración? Porque si la empresa fuese una CCPC, que le puse ahí, que en el fondo es una empresa canadiense controlada, una Canadian Controlled Private Corporation, que es el nombre oficial, digamos. Si es una empresa canadiense, ellos gozan de un 12,2% hasta los primeros $500,000 canadienses, y luego sobre eso se le tasa con un 26,5%. En el caso de empresas que son donde el dueño es extranjero, desde el 0% se le tasa con un 26,5%, ¿ya? Para que quede claro. Luego, respecto al impuesto de distribución de agencias, que en el fondo es el impuesto a la sucursal, que se cobra como el dividendo, es de un 15%.
Luego, las ganancias de capital sobre el 50% de la ganancia obtenida. ¿A qué me refiero con ganancia de capital? La ganancia de capital es la diferencia entre el precio de venta y el costo de empresa. Es decir, es la diferencia que se produce por la venta de un activo. ¿Ya? Y finalmente, y no menor, hay que mencionar acá, porque esto es uno de los, digamos, de los beneficios y las ventajas que tiene Canadá versus, por ejemplo, en este caso de Estados Unidos. Canadá no tiene impuesto a la herencia para extranjeros, a diferencia de Estados Unidos, que puede llegar a ser, puede llegar a ser de hasta un 40%. ¿Ya? Esta es una ventaja importante. Por ejemplo, en el caso anterior, como les comenté, hay una figura interesante que ciertas empresas han tomado a la fecha, que es la creación de una Canadian Limited Partnership, en el caso que ellos quieran traer sus inversiones a Norteamérica. Es una buena manera de entrar a Estados Unidos, por ejemplo, por el hecho de los que les comento ahora, ya que Canadá no tiene este impuesto a la herencia, ¿ya? Pero eso lo podemos ver en detalle más tarde, y si tienen alguna consulta lo podemos conversar. No los quiero marear, porque estamos en la parte de impuestos. Y ahora vamos a hablar sobre el impuesto de renta a las personas, ¿ya? Disculpen. Como pueden ver en pantalla, el impuesto va desde un 15% hasta un 33% en función del salario, ¿ya? Como podemos ver, acá el sistema fiscal es progresivo, que en el fondo quiere decir que cuanto más dinero gana una persona, más impuestos debe pagar sobre la renta, ¿ya? Y la cantidad de sus ingresos que pagan impuestos se expresan como un porcentaje sobre su ingreso anual. En Canadá, a diferencia de Latinoamérica en general, o por la referencia que tengo yo de Chile, generalmente nosotros siempre hablamos de nuestro sueldo líquido y mensual, ¿ah? Cuando uno quiere negociar una renta, etc. En Canadá, cuando hablamos de nuestro sueldo, hablamos de un sueldo bruto y un sueldo anual en dólares canadienses, ¿ya? Así que esta información se las voy a dejar enviada para que ustedes puedan ver en detalle los tramos en los que nos movemos y los porcentajes asociados a cada tramo. Bueno, acá hay otro impuesto a considerar, que es el IVA o el impuesto de valor agregado, como le llamamos en Chile o en Perú. Está conformado por dos impuestos. Primero que todo está el impuesto a la venta provincial, que es el PST, y luego está el impuesto sobre bienes y servicios. ¿Ya? Como pueden ver, el valor del IVA en cada provincia es distinto, pero varía 1 o 2%, pero no más que eso finalmente para cada provincia, ¿ya? La suma del PST con el GST finalmente da lo que es el impuesto final, que es el impuesto armonizado, que se le llama OHST. En el caso de Ontario, es de un 13%, ¿ya? Para que aquellos que estén interesados, el link que les estoy dejando aquí abajo del slide, hay más información que les permita decir, ya, pero por ejemplo, yo vendo manzana, o no sé, yo ofrezco un servicio de ingeniería, me corre el HST para mí o no. Entonces, si tienen consultas respecto de eso, en el link ahí van a poder, digamos, averiguar un poquito en particular en función del bien o servicio que ustedes ofrecen. ¿Bien? Y finalmente, en esta tabla les puedo mostrar cuál es el porcentaje de los dividendos con el tratado de doble tributación, convenio de doble imposición, para cada país entre Canadá y el país respectivo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los aspectos laborales de interés a la hora de pensar en hacer negocios acá. Estamos bien en la hora, así que voy a explayarme un poquito más en detalle. Primero que todo, es importante mencionar que un empleador en Canadá se va a regir por leyes federales o leyes laborales provinciales, dependiendo de la naturaleza del negocio, ¿ya?
los empleadores que están regulados federalmente incluyen a aquellos involucrados en siguientes áreas que van desde la aeronáutica, pasando por las telecomunicaciones y llega hasta la energía atómica. También es importante mencionar que si el trabajo de los empleados es vital, esencial o integral para una empresa federal, el empleador va a estar regulado a nivel federal. Dicho esto, todo el resto de los demás empleadores están regulados a nivel provincial. Y ser súper claro acá y explicarles que el empleador se hace cargo de ciertas deducciones, ¿ya? En Canadá, que son, primero que nada, el CPP, que es el Canadian Pension Plan, que es la parte de la pensión, o la AFP, como le llamamos en Chile. El EI, que es el Employment Insurance, o seguro de desempleo. Y el impuesto a la renta sobre la remuneración que se paga a cualquier otro tipo de ingreso, o sobre la remuneración que se paga, ¿ya? O cualquier otro tipo de ingreso que sea pagado al trabajador por sus servicios. Finalmente quiero mencionar acá que Canadá no tiene un porcentaje mínimo ni máximo de mano de obra extranjera. Y eso habla un poco del carácter multicultural que tiene Canadá y que Canadá requiere de la mano de obra extranjera. ¿Ya? Podemos hablar acá de que hay una no discriminación, lo que es una maravilla, a diferencia de otros países. La jornada laboral está conformada por 40 horas semanales, 40 considerando, digamos, son 37,5, y donde cada día hay 30 minutos que se pueden utilizar para el almuerzo. Y las vacaciones oficialmente son de 10 hábiles. ¿Por qué digo oficialmente? Porque claro, eso es lo que dice la ley, pero hay mucha empresa en Canadá que finalmente es una negociación que uno puede tener con el empleador, que esto puede cambiarse 15 días hábiles, porque a lo mejor muchos de ustedes dirán, oh, qué poco. Pero bueno, así es como está la ley, pero es en función de empleador a empleador, ¿ya? En el caso del salario mínimo legal vigente para este año, si bien varía por cada provincia, como referencia les puedo decir que en Ontario es de $15 la hora canadiense, que es aproximadamente casi $12 americanos la hora, ¿ya? Y por supuesto, como les mencioné recién, hay ciertos derechos, ciertos indiscutibles, que son los sueldos y las prestaciones sociales o leyes sociales, como le llamamos acá, o withholding payments, ¿ya? Y es en esto, como les mencioné, que les quiero mencionar algunas características de cada una de los ítems que paga el empleador. Respecto del seguro de desempleo, este es equivalente a un 55% de las ganancias semanales asegurables promedio, hasta un monto máximo de $595 canadienses por semana. ¿Ya? Ahí está el detalle de por cuánto tiempo se puede recibir, y un poco más de información sobre su regularización. También les voy a dejar unos links más abajo si están más interesados al respecto. Y respecto a la pensión, bueno, mencionarles que para poder calificar a la pensión, se debe tener un mínimo de 60 años y haber hecho a lo menos una contribución al CPP en la vida. Y por supuesto, como en todos lados, va a depender de la edad que se decide retirar, el monto contribuido a la fecha y los años en que se ha contribuido, y por supuesto el sueldo promedio del que se ha gozado, ¿ya? Y para darles una referencia, el beneficio promedio del CPP a enero de este año fue de aproximadamente $600 americanos por mes, ¿ya? Ahora, me quiero detener aquí para contarles un poquito sobre los porcentajes respecto del sueldo que se asignan para cada uno de los ítems importantes. Por ejemplo, está el tema de la salud, y aquí quiero aclarar que cuando yo digo que el empleador se hace cargo de pagar el seguro de desempleo y la pensión, no se hace cargo de la salud, porque la salud es un beneficio que va a través de los impuestos que uno paga.
¿ya? Los impuestos están cubiertos por la salud está mal, al revés, la salud está cubierta por los impuestos del empleado. Por lo tanto, no hay un valor extra que te quiten, digamos, de tu sueldo respecto de la salud, ¿ya? Recordemos que acá la salud en Canadá es salud pública, por lo tanto, la misma para todos. En el caso de la pensión, el porcentaje que se toma del sueldo es de un 5,7%, que es un aporte tanto por parte de la empresa y por parte del trabajador, y este porcentaje va de la mano del tramo de sueldo entre 3.500 y 61.600 dólares al año, ¿ya? Estoy hablando para el primer tramo. Y en el caso del seguro de desempleo, el valor, el porcentaje, en este caso, el trabajador pone un valor que es de 1,58%, y de ese valor, la empresa pone un 40% más, ¿ya? Que resultan los valores que aparecen aquí, y lo mismo, igual que anteriormente, este valor va de la mano con el tramo del sueldo, el primer tramo de sueldo básico, que en este caso entre 0 y 56.300. Ahora, no quiero olvidar de mencionar una cosa, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces en Latinoamérica nos preguntamos, ok, pero en el fondo, ¿cuál es el costo empresa? Quiero aclarar cuál es el costo empresa, en una ecuación simple, digamos, ¿ya? Que en el fondo es de lo que se hace cargo el empleador. Y básicamente la respuesta a esa pregunta, es decir, el costo empresa es el sueldo bruto pactado anual, más la pensión y más el seguro de desempleo. Esa vendría siendo la respuesta, ¿ya? Acá hablamos un poco sobre los tipos de contrato. Hay empleos permanentes o indefinidos, que incluyen el pago, como les digo yo, del seguro de desempleo, de la renta, el impuesto a la renta, y las cuotas de unión. Obviamente que siempre va a depender mucho de la naturaleza del tipo de trabajo. Por ejemplo, acá existen, y son muy fuertes, los colegios de profesores o colegios de enfermeras, etc. Esa es una unión, ¿ya? Y de eso también se puede hacer cargo el empleador. Y otro beneficio extra que es bastante común en Canadá es que los empleadores se hacen cargo de pagarle un seguro de salud extendido al empleado, ¿ya? Eso es bajo el concepto de un empleo permanente o indefinido. En el caso de un tipo de contratación part-time, generalmente son aquellos que pagan un sueldo mínimo, y la mayoría de estos trabajos son servicios, ¿ya? Y finalmente está el tipo de contrato por obra o proyecto, que es muy común, por ejemplo, en la construcción o en la ejecución de una obra, un proyecto específico. Y finalmente mencionarles que acá también están, bueno, como en todos lados, pero están las prácticas, que son bien vistas, y dependiendo de la industria, no necesariamente tiene que ser gratis, ¿ya? Va a depender mucho de la industria el pago de la práctica. Están los trabajos de verano, en el fondo también están por season o por temporada. Por ejemplo, está todo lo que es el picking o el packing de fruta, etc. Y los voluntariados en Canadá son siempre muy bien vistos, ¿ya? Para alguien que a lo mejor está recién incorporándose al mercado y quiere validarse en el mercado, ya sea a través de, no sé, estudios o experiencia laboral, un voluntariado asociado a tu experiencia laboral, y a lo mejor en una organización que se dedica en particular a lo que tú tienes expertise, puede ser muy bien vista. Finalmente, les quiero mencionar los dos últimos ítems. Uno es el tema de las visas, ¿ya? Esto es algo en lo que también podemos apoyarlos, por supuesto, para el procesamiento de visas para empresas, ¿ya? Aquí hay distintos tipos de visa temporal para empresas que desean instalarse en Canadá. La primera se llama Startup Intracompany Transfer, ¿ya? Que ofrece un permiso de trabajo cerrado. ¿Y por qué? Porque esto se refiere a una empresa que tiene operaciones en su país de origen, pero abre una nueva oficina en Canadá y requiere que los empleados tengan su nueva ubicación en funcionamiento, ¿ya? Esta es una de las figuras más ocupadas, más usadas para aquellos dueños de empresas que desean instalarse acá y abrir como una especie de branch o sucursal que pueda ayudarlo a través del el sponsorship, digamos, como para poder
gestionar una visa de trabajo, ¿ya? La segunda es una intracompany transfer, pero habla de una empresa que ya tiene una oficina canadiense establecida y desea transferir a un empleado a otra sucursal en el extranjero, ¿ya? Luego está el LMIA, que es el Labor Market Impact Assessment, donde una empresa existente en Canadá incorpora un trabajador extranjero. Entonces, esto requiere, la empresa dice, ok, yo necesito a esta persona en particular, que a lo mejor una persona local, a lo mejor acá no cuenta con esas facultades, por lo tanto, tengo que aprobar esta asesoría, digamos, de parte del mercado, y también publicar el puesto de trabajo y demostrar que nadie con las mismas habilidades que esa persona puede, está listo, digamos, como para tomar ese rol o ese puesto de trabajo, ¿ya? El 4, el MIA Exempt, es muy parecido, pero va en el marco de tratados de libre comercio entre el país particular y Canadá, ¿ya? En este caso, yo la experiencia y el conocimiento que tengo es del que existe entre Chile y Canadá, que permite que, por ejemplo, un empleado con experiencia laboral en base a sus últimos 3 años pueda validarse acá y poder postular a un puesto de trabajo en particular. Y por último, y muy importante, es la visa familia, que pueda anclarse a cualquiera de estas 4 anteriores, ¿ya? Es tramitado como un extra y se suma a las opciones anteriores que les mencioné. Y finalmente, está el registro de marcas, que tiene que ver con el trademark. En el caso, por ejemplo, ustedes tengan una empresa, no sé si tengo audiencia chilena en este momento, pero acá en el webinar, pero el Canadian Intellectual Property Office es quien se hace cargo de este tema, que es el equivalente al INAPI, o las instituciones que hay en distintos países de Latinoamérica, que básicamente es registrar el nombre de su empresa acá, a través de un registro que es válido por 10 años, y a través de un proceso que busca el nombre de la marca a registrar, y también lo va luego, de manera posterior, registrando en función de las distintas clases que también sean necesarias. Así que eso por mi lado. Espero ver si es que a lo mejor alguien puede ser que tenga alguna consulta. Voy a abrir, mientras tanto les voy a dejar acá mis datos de contacto. Como les mencioné, nosotros tenemos oficinas en prácticamente todos los países de Latinoamérica. Voy a quedar atenta si tienen alguna consulta, así que voy a ver si es que de la gente que está presente hay alguna consulta. Si quieren podemos abrir el micrófono, de hecho, en caso que haya alguna duda. Vamos a ver si es que hay alguna consulta. A ver, aquí me aparece una consulta. Me preguntan sobre la importancia de incorporar la empresa, ya sea a nivel provincial o a nivel federal, si en el fondo eso hace alguna diferencia o no, ¿ya? En función de la naturaleza del negocio. Sí, mira, la empresa la puedes incorporar tanto a nivel provincial o federal, y hay ciertas ventajas, como les comenté, por ejemplo, en el caso de la corporación, pero tú perfectamente la puedes incorporar a nivel provincial. Por ejemplo, la podemos incorporar a nivel de Ontario, y puedes ofrecer tus servicios igual a nivel país. No hay ninguna limitación, ¿ya? Ahora, si en particular
tienes algún cliente, por ejemplo, en la provincia de British Columbia, y vas a empezar a tener mayores ingresos por parte de esa provincia, yo recomendaría incorporarla también a nivel de la otra provincia, pero lo que te quiero decir es que si la incorporas a nivel de una provincia en particular, tú puedes ofrecer igual tus servicios a nivel nacional, no hay una limitante, digamos, para eso, ¿ya? A ver, acá hay otra pregunta, dice, ¿es posible explicar brevemente beneficios tributarios para las Limited Partnership cuando esta LP tiene socios residentes en el extranjero? Ya, mira, esa es una muy buena pregunta. A ver, recordemos que la Limited Partnership está conformada por dos socios, ¿no es cierto? El Limited Partner y el General Partner. El General Partner generalmente puede ser o no puede ser canadiense, pero generalmente se recomienda que sea canadiense. Y en este caso tú me estás hablando de que el Limited Partner es un residente extranjero. Mira, aquí en este caso, pongámosle el caso de que el General Partner debe declarar sus impuestos al ser una corporación o una entidad canadiense. A diferencia del Limited Partner, que cuando es extranjero, que si él no goza de ingresos de fuente canadiense, no debe realizar digamos, declaración contable, ¿ya? Eso por un lado. Ahora, la Limited Partnership en sí misma tiene que presentar un Informational Return, que se llama, una vez al año, independiente de que tenga ingresos o no. Eso es lo que yo te puedo comentar por mi lado, pero ¿sabes qué? Sí, me gustaría profundizar en tu pregunta y poder responderte con más detalles, eh, porque creo que acá prefiero afirmarme y digamos, asesorarme más con el abogado de conocimiento internacional en la materia, como para poder darte la respuesta completa en sí misma. ¿Ya? Pero es un poco lo que te estoy diciendo aquí, ¿ya? Ahora, un poco lo que les mencionaba yo en la presentación es que lo bueno que tiene es que si tú creas una Limited Partnership en Canadá para poder invertir en Estados Unidos, Canadá no tiene impuesto a la herencia. Entonces ahí te evitas ese impuesto a la herencia, a diferencia de si tú crearas una empresa en Estados Unidos. Y esa es una de las grandes ventajas que la verdad es que tiene este vehículo de la Limited Partnership, ¿ya? Pero de todas maneras, esta es una pregunta que voy a dejar acá guardadita, porque prefiero respondértela bien, en profundidad, de la mano de mi colega, que me puede ayudar a dar una respuesta un poquito más completa, ¿ya? A ver, veamos, no sé si hay alguna otra consulta. No, esta es la única las únicas dos que vi. No sé el nombre de quien me lo preguntó, pero se los puedo mandar junto con el envío de la presentación que les voy a enviar a todos, y así vamos a poder quedar en contacto por si tienen alguna consulta o alguna duda posterior para poder atenderlos y apoyarlos, ¿ya? Así que les agradezco su presencia hoy día en la mañana, y vamos a estar en contacto a través del envío de la información. Les agradezco su presencia y espero que tengan un buen día. Muchas gracias y estamos en contacto.